Bienvenidos a la mesa redonda que nos convoca hoy. Vamos a hablar de nuevas tecnologías para el desarrollo territorial en sectores emergentes y tradicionales. Tenemos como marco el territorio como base de la innovación y reactivación económica, social y ambiental, estrategias innovadoras para un tiempo de pospandemia hacia territorios colaborativos, resilientes e inclusivos. Déjenme presentarme, soy Gustavo Kienzelman, licenciado en Administración y Sistemas por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, apasionado por la tecnología, la innovación, los startups y la cooperación internacional. Desde el diciembre del 2015 soy director de Atracción de Inversiones y Relaciones Internacionales en la Municipalidad de La Plata. La ciudad de La Plata en Argentina es la cuarta ciudad de Argentina, es un ejemplo de ciudad planificada con su trazado de diagonales, su famosa catedral, y es la ciudad donde nació la empresa de tecnología Globant, el reconocido unicornio argentino y latinoamericano. Y represento en esta actividad también a la unidad temática de tecnología e innovación de Mercociudades. Somos desde La Plata la ciudad coordinadora de dicha instancia temática. Entonces agradezco formalmente en este caso a Mercociudades por la invitación, a FAMSI, a CGLU y a la organización del evento por darnos esta oportunidad y este espacio. Les voy a comentar brevemente cómo vamos a desarrollar la actividad de hoy. Tenemos 1 hora y media de sesión de esta mesa redonda. Luego de mi introducción, vamos a dar comienzo al primer bloque de intervenciones de los participantes. Tenemos 4 participantes y en este primer bloque tenemos 10 minutos de presentación para cada participante. Luego de ese primer bloque vamos a abrir espacio para unos 15 minutos de preguntas e intercambio en la sala, para luego abrir el segundo bloque de intervención de participantes. En este caso, cada participante va a contar con 6 minutos para llevar adelante su presentación, y vamos a cerrar con una síntesis y unas conclusiones acerca de toda la temática que hemos tratado en la mesa. Déjenme compartir algunas ideas respecto de la temática que tenemos que trabajar. Decimos que la innovación y las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de modelos alternativos de producción y consumo y contribuyen al crecimiento justo, equilibrado y sostenido. En un contexto en el que la vinculación con la tecnología se hace más notoria que nunca, resulta fundamental, creemos, reflexionar acerca de su poder para mejorar la vida de las personas, la necesidad de garantía de su acceso universal y la aplicación del conocimiento, finalmente, a los procesos de innovación social, económica y ambiental. Está claro que los gobiernos locales, las ciudades, han ganado protagonismo en el escenario global, y es en las ciudades donde la gente vive, trabaja, se educa, se transporta, etc. Es entonces allí en las ciudades donde deben darse respuesta a los desafíos planteados. Y la actual pandemia que atravesamos ha desafiado a estos gobiernos locales, generando cambios y prioridades en sus agendas de desarrollo, y entiendo personalmente como una gran oportunidad la aceleración de procesos vinculados principalmente a temas medioambientales, temas de disminución de gases de efecto invernadero, temas de transición energética, temas de búsqueda de carbono neutral, temas de movilidad sustentable, economía circular y demás. Tenemos que, en definitiva, crear las condiciones en nuestros territorios que permitan hacer frente a tales desafíos. Me he permitido redactar una pregunta para los 4 participantes como un disparador, y esta es: teniendo en cuenta su experiencia, ¿cómo considera que la aplicación del conocimiento y las nuevas tecnologías pueden contribuir a la promoción del desarrollo sostenible y equitativo? ¿Qué papel considera que podría tener la innovación y las nuevas tecnologías en la recuperación? ¿Cuáles serían los aspectos críticos para asegurar su contribución a la reactivación?
Entonces, dicho esto, le voy a pasar la palabra pero sin antes no dejar de presentarla, a la primera participante de la mesa. Ella es Leire Madariaga. Leire es directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno Vasco. Anteriormente ocupó el puesto de directora de Relaciones Exteriores. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y máster en Estudios Europeos de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Gran parte de su experiencia profesional ha estado enfocada hacia las relaciones internacionales, en especial a la comercialización de servicios, especialmente los de alto componente tecnológico. Además, Leire posee un profundo conocimiento de los instrumentos de política comercial y relaciones con organismos internacionales. También ha intervenido con frecuencia en seminarios y jornadas cuyo objeto es la Agenda 2030 y los ODS. Fue además subdirectora general de SPRI, la Agencia de Desarrollo del País Vasco. Así que, Leire, cuando estés lista, te cedo la palabra para que comiences. Perdonad. Ahí Muchísimas te gracias. escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto, adelante. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Y bueno, en primer lugar, agradecer a todos los organizadores del Foro DEL. No es la primera vez que acudo o que participo en estos foros, pero bueno, desgraciadamente hoy nos toca a todos estar conectados de esta manera en vez de poder estar en persona. Y por supuesto agradecer a Córdoba, Argentina, la invitación y ojalá pronto podamos juntarnos todos, no sé si en Córdoba, pero en el siguiente foro. Yo quería en estos primeros 10 minutos, y voy a ir ya a compartir pantalla, antes de entrar de lleno a responder a las desafiantes preguntas que nos hacía Gustavo, sí quería aprovechar mis 10 minutillos introductorios para explicar cómo estamos abordando en el País Vasco, en el Gobierno vasco, cómo estamos abordando un reto apasionante que es el reto de la transformación digital, que como bien decía también Gustavo, y hablaremos en el resto de la sesión sobre ello, tiene también sus implicaciones en todo lo referente al desarrollo económico de los territorios. No se me pasa. Estos son los problemas del directo. No la veis, ¿no? No veis la siguiente. No se ve. Ahora. No, Leire, yo estoy viendo. Yo estoy viendo Sí. solo el primer slide. ¿Y ahora no veis? Sí, Leire, ahora sí vemos. Ahora vemos en la segunda con la... Ahí sí. Exacto. Vale, perfecto. Pues igual quería ir a la anterior, se ha bloqueado. Bueno, algunos datos del País Vasco, de Euskadi. Es un territorio, es una comunidad autónoma de España, en el norte de España, y simplemente, bueno, algunos ahí hay muchos datos, pero sí me parecía interesante. Somos un pequeño territorio de 2.200.000 personas. Somos un territorio muy industrial, casi el 25%, el 24% de nuestro PIB proviene de la industria. Y siempre hemos entendido que una gran parte de la competitividad de nuestra industria venía en apostar por la I+D y en apostar por la tecnología. Y ahí ven también pues bueno, los agentes científicos tecnológicos de la red, los parques tecnológicos, las universidades. El I+D, casi un 2% de nuestro PIB lo dedicamos a I+D, pero sobre todo aquí me interesaba hablar de los datos del sector de las tecnologías de la electrónica, información y comunicación, dentro de, digamos, esta aproximación a la digitalización, donde, como veis, tenemos una facturación de 5.353 millones de euros, este sector, más de 200 socios en el clúster. Somos un territorio con una política de clústeres muy enraizada, 135 millones de inversión en I+D+I y más de 20.000 empleos, ¿no? También, simplemente para situarles o situarnos, en el índice de digitalización de la Unión Europea, el DESI, en el último repaso que hemos hecho del correspondiente al año 2020, pues ocupamos el 7º lugar
en lo que es la Unión Europea 28, donde tenemos una media de 61,54%, y donde en ámbitos como la conectividad, los servicios públicos digitales, la tecnología digital o el capital humano, estamos bastante bien posicionados. Por contra, en el uso de servicios de Internet por parte de la ciudadanía es donde estamos más retrasados, por debajo de la media europea. Creemos que tras el COVID avanzaremos, pero eso ya denota que a nivel ciudadano sí tenemos ahí un área de mejora. Y siguiendo los procesos de transformación digital de otros países, se concluye la importancia de la transformación digital de la propia administración pública. Esa es nuestra experiencia y ese es el enfoque que le queremos dar también como referente o como ejemplo de cara a la ciudadanía, ¿no? Porque creemos que en base a la experiencia del usuario, a la eficiencia y a la eficacia, y a través del liderazgo, la innovación y la colaboración público-privada, la administración pública debe ser motor de la transformación digital tanto para la ciudadanía como para las empresas, como en general para todo el territorio. Así que la estrategia que muy brevemente les voy a explicar, una estrategia muy caliente porque fue aprobada ni hace 2 meses, el pasado 30 de marzo por el Consejo de Gobierno, se estructura en 3 dimensiones que representan los elementos sobre los que vamos a poner el foco. Por un lado, las palancas tecnológicas, y ahí hablamos, no las vamos a repasar, pero ya hablamos de lo que estamos hablando todos, del 5G, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la interoperabilidad, a través de una serie de habilitadores que son los canales a través de los cuales se puede llegar a los diferentes ámbitos de aplicación. Ámbitos de aplicación que pasan desde la industria, la pyme, la justicia, la educación, el medio ambiente. Quizás este dibujo lo expresa muchísimo mejor. Las palancas tecnológicas, como les decía, que hemos identificado, habilitadores de apoyo, el emprendimiento, las competencias digitales, la compra pública innovadora, a través de una serie de vectores y líneas de acción, es la manera en la que pretendemos impactar en la seguridad, la administración, las industrias de la lengua, la salud y el bienestar, la justicia, la energía y el medio ambiente, en todos estos sectores. Por lo tanto, nosotros, bueno, este es el objetivo que lo concretamos en un solo objetivo estratégico, que es acelerar esa adopción de las palancas tecnológicas, fortalecer el desarrollo y aprovechar el potencial demostrado por los habilitadores, contribuyendo a la transición, a las famosas transiciones, y nosotros en el País Vasco hemos identificado la transición tecnológico-digital, la energética medioambiental, Gustavo mencionaba también su importancia al principio, y la social y sanitaria, que no porque estemos en momento post-pandemia deja de ser menos importante para nosotros. Muy rápidamente, los 4 vectores sobre los que queremos actuar, no voy a pasar y que se concretan en las líneas de actuación, no voy a leer lo que indica cada uno, pero quizás por resumir, el primer vector, el que llamamos iniciativas singulares, se centra mucho en la colaboración interinstitucional, en proyectos singulares que requieren de la colaboración de todos los agentes públicos, por supuesto, pero también los agentes privados. En segundo lugar, el empujar, el promover, el tener un ecosistema integrado, una cooperación entre los agentes del territorio, integración de capacidades, networking y posicionamiento internacional. En tercer lugar, todo el ámbito de las competencias digitales. Yo creo que la tecnología va muchas veces más rápido de lo que los ciudadanos y las empresas y las organizaciones como los gobiernos podemos absorber. Y muy inspirados también en la importancia que la Unión Europea le da al ámbito de las competencias digitales, nosotros hemos definido como uno de los 4 vectores el de las competencias digitales y en concreto la importancia del talento, de retener talento, de atraer talento y de generar talento, que creemos que es otra de las claves del futuro. Y por último, como gobierno, tenemos que facilitar que las empresas pongan en marcha sus proyectos a través de programas, servicios públicos, servicios de apoyo, sobre todo muy dirigidos a la pyme, porque ahí también hablaremos de desigualdad. No es la misma la manera en la que aborda un proceso como la transformación digital o la innovación o la I+D una gran empresa que tiene muchos recursos o que tiene más recursos que una pyme. El apoyar a la pequeña y mediana industria también es una de nuestras prioridades. Estos son los indicadores de esta estrategia. Son pocos, no hemos querido hacer un documento con muchos indicadores. Eso sí, hemos intentado centrarnos en indicadores de impacto, no tanto en indicadores de actividad, y de ahí que verán que la fuente de los indicadores muchas veces son internacionales o nacionales, no son fuentes de elaboración propia. Y
por último, hablar del presupuesto. Nosotros, yo represento, como bien decía Gustavo, y yo trabajo en el Departamento de Desarrollo Económico, y desde el Departamento de Desarrollo Económico abordamos la transformación digital con un presupuesto para los próximos 5 años de más de 100 millones de euros, pero la transformación digital, el impacto en la innovación, el impacto de las tecnologías, es algo que está recogido en todos los presupuestos, digamos, del resto de áreas de gobierno, desde la educación a la salud, al medio ambiente, a la propia gobernanza interna de la administración pública, en este caso del gobierno vasco. Nosotros tenemos una policía propia, por ejemplo, la digitalización de la policía, cómo se puede acercar a la ciudadanía también es muy importante, y de ahí también que hayamos identificado esa ingente cantidad de dinero, como dinero que está en nuestros presupuestos públicos. En este año hemos hecho una proyección a 5 años, esto es lo que queremos dedicarle a todo el ámbito de la digitalización, la innovación y la tecnología. En resumen, esta es la TRASPA. No tendré, por supuesto, ningún impedimento en compartir esta información con todos ustedes si la organización lo desea, pero una vez más, las palancas tecnológicas junto con los canales, los habilitadores y a través de un plan estratégico con vectores y líneas de acción, pretende impactar en esos 14 ámbitos de aplicación, cada uno muy diferente, desde el turismo a la industria, a la educación, y cada uno con sus particularidades en lo referente a la desigualdad. Me quedo aquí en esta primera intervención un poco para contextualizar cómo estamos abordando en concreto la transformación digital en el País Vasco. Muchas gracias, Gustavo. Buenísimo, Leire. Gracias por compartir estas primeras ideas. Súper interesante, muchos de los temas que has tocado, así que vamos a ver cómo se desarrolla las ideas que van a compartir los colegas. Ahora quiero presentarles al próximo expositor, Marcelo Facchina. Marcelo es ejecutivo principal en Ciudades Inteligentes y Municipios Digitales de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Graduado en Ciencias Políticas en la Universidad de Brasilia, con maestrías en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Erasmus de Rotterdam y Políticas Públicas en la Central European University. Trabaja en la frontera entre la tecnología, desarrollo urbano y gobernanza hace más de 10 años, con experiencia en proyectos de cooperación técnica y financiamiento en países como Brasil, Argentina, México, Colombia, Panamá, Paraguay y otros. Así que súper interesante por donde has andado, Marcelo. Así que si estás listo, te paso la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a los organizadores. Les felicito, la verdad, por ese evento enorme, ¿no? De varios días y con mucha participación. Y un saludo también ahí a los otros panelistas. Bueno, efectivamente, ¿no? Estoy aquí ahora como ejecutivo principal en temas de ciudades inteligentes en CAF, ¿no? Que es un banco multilateral, ¿no? De desarrollo con presencia en 19 países de la región y también en Portugal y España, ¿no? Y actualmente, bueno, estamos trabajando en varios proyectos de transformación digital también a nivel subnacional, con un enfoque especial en países como Brasil, Argentina, Colombia, México, pero también con algunas iniciativas puntuales en otras partes, ¿no? Y un poco, Gustavo, con relación, no tengo una presentación, simplemente les voy aquí a hablar un poco respecto a algunas reflexiones relacionadas a la pregunta orientadora y bueno, un poco del trabajo también que estamos haciendo y los desafíos que identificamos a lo largo de esas actividades. Pero una cosa que creo que merita destacar es que, bueno, estamos en un contexto muy adecuado, ¿no? Para el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo, ¿no? Tenemos un crecimiento exponencial del número de herramientas tecnológicas disponibles para utilizarlas en ese contexto, ¿no? Y un movimiento progresivo y que todavía no cesó de concentración de la población en los territorios urbanos, ¿no? O sea, esa confluencia que no es muy nueva, que es un fenómeno ya adelantado, se suma a un nuevo contexto de la pandemia, ¿no? Y en la necesidad que eso trajo para el uso de datos y también la digitalización de una serie de actividades que tenemos, ¿no? O sea, lo podemos entender, la pandemia también de una manera positiva, como un catalizador de cambio, ¿no? Y el uso de tecnología y datos hoy es un imperativo
¿no? Y yo diría además que también es un ensayo para los próximos eventos disruptivos que vamos a tener en los próximos años y décadas, sin duda, ¿no? El cambio climático y sus efectos es uno de los ejemplos, por ejemplo, que tenemos que apunta en esa dirección, ¿no? Y además, bueno, una reflexión es que la tecnología es un elemento pervasivo en el territorio, ¿no? Pero que toma formas distintas en el espacio. Está presente en una gran parte de las camadas sociales, aunque de distintas formas, ¿no? Sea grupos etarios, género, raza, bueno, hay que pensar efectivamente cómo cada uno de esos grupos lo utilizan o interactúan con esas tecnologías, pero sí están. Y la verdad es que eso implica que todos nosotros estamos generando datos, ¿no? Sea a través de nuestros celulares, sea autorizando el uso de datos personales en las páginas que visitamos y en los servicios que accedemos, privados y públicos, ¿no? Sea caminando por la calle, ¿no? Pero hay que decir también que actualmente estamos apenas en el inicio de lo que es una jornada para el uso efectivo de los datos para mejorar la vida de las personas. Y eso es parte de la misión de CAF, ¿no? Apoyar a los gobiernos a hacer un uso mejor de esos datos que, bueno, se están generando sí o sí, ¿no? Con la acción de las personas o sin la acción de las personas, ¿no? Y las nuevas tecnologías pueden contribuir al desarrollo sostenible y equitativo, ¿no? De los territorios. Y yo diría de tres formas principales, ¿no? Uno, mejorando la capacidad de comprensión del problema. Dos, apoyando a los actores en hacer uso de los datos y las informaciones de una manera que sea más rápida y efectiva, ¿no? Y tres, creando los espacios para una interacción positiva, ¿no? Entre los actores en el territorio que ofrecen soluciones innovadoras alineadas a las necesidades del público. Y pensando un poco en el tema de mejorar la capacidad de comprensión del problema, tenemos al menos tres alternativas ahí que se sobresalen, ¿no? Uno, tenemos una capacidad muy grande de recolección de datos en el territorio, ¿no? Sea a través del tema de sensores, de cámaras, pluviómetros, radares, estaciones meteorológicas, lo que sea. Tenemos también la capacidad de recolección de datos en sistemas de registro, de notificaciones, servicios, indicadores económicos, sociales. Y además, tenemos una capacidad con la tecnología de organizar los datos de una manera más efectiva, ¿no? A través del uso de tecnologías de nubes, por ejemplo, a través de la estandarización de la recolección y publicación de esos datos a través de estándares abiertos, ¿no? Y también las nuevas tecnologías nos permiten contribuir al desarrollo sostenible al bajar el costo de participación de los ciudadanos a través del uso de tecnologías cívicas, ¿no? Sea a través de plataformas de participación ciudadana, por ejemplo, sea a través del uso estructurado de la información presente en las plataformas digitales que tenemos ahí a nuestra disposición todos los días, como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hablando un poco del tema de apoyar a los actores en hacer uso de los datos e informaciones de forma más rápida y efectiva, que es una contribución también de la tecnología puede facilitar la organización y la lectura de esos datos, ¿no? A través del uso de una serie de herramientas, pero como por ejemplo las cámaras que tienen ahí tecnología embarcada para capacidad de lectura de objetos, de conteo de personas, lo que implica incluso reflexiones relacionadas al tema de la privacidad, ¿no? Pero también en la automatización de la lectura de documentos muy largos con procesamiento natural del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Pero ahí yo diría que el tema de crear los espacios de interacción positiva entre los actores del territorio es la clave para lograr efectivamente avanzar en lo que es pasar de simplemente la existencia de la tecnología para su uso y efectivo cambio en la vida de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que mencionó Leire con relación a toda la creación y colaboración público-privada está en el centro de ese proceso de transformación, ¿no? Y bueno, avanzando un poco más en reflexiones relacionadas a cuáles son los aspectos críticos, ¿no? Para asegurar el uso de la tecnología para contribuir a reactivar la economía. A mí me parece que el rol de los gobiernos es esencial, ¿no? Y es muy importante que esos gobiernos cuenten efectivamente con una visión clara y equipos muy bien estructurados para ejecutar. Y ahí me parece súper adecuado que Leiri ya ha mencionado ese tema, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Y ese es un desafío particular en América Latina. Hay varias ciudades que sí ya tienen sus planes estratégicos de transformación digital, pero a veces esos planes no son tan abrangentes como se lo necesita, y a veces hay un otro tema que no cuenta con los equipos bien estructurados para ejecutar la visión que construyen, ¿no? O sea, es necesario también contar con las estructuras de gobernanza bien constituidas, ¿no? Para llevar a frente esas estrategias, ¿no? Y además, funcionarios públicos capacitados para entender lo que es la complejidad de esa agenda y que puedan también hacer las adaptaciones necesarias al ambiente que se cambia, ¿no? Como
una visión estratégica no es exactamente un plano que hay que seguirse por cada producto, ¿no? Y lo que menciona Leire otra vez es bastante interesante en el sentido de medir esos avances a través de indicadores de impacto y no necesariamente a través de indicadores de producto, ¿no? Otro aspecto crítico que me parece que es importante mencionar es que hay que construir territorios e instituciones que estén conectadas y permeables a buenas ideas que surgen tanto en el territorio, en la ciudad, pero también en otras partes, ¿no? Es importante tener en la región ciudades que sepan escuchar a sus ciudadanos, ¿no? Pero no apenas eso, sino que también puedan incorporar sus expectativas de los ciudadanos, me refiero, a las políticas públicas, ¿no? Y bueno, es también muy importante que esas ciudades y esos territorios, esos gobiernos locales, esos ecosistemas locales, ¿no? Estén conectados a los buenos ejemplos que surgen todos los días relacionados a innovación digital en otras partes, ¿no? Y ahí la importancia también de participar en redes de debate a nivel nacional e internacional. Y otra vez les felicito por el espacio que el Foro de Desarrollo Económico Local ofrece para ese tipo de interacción y diálogo, ¿no? Y ahí creo que, y ahí también coincido mucho con lo que Gustavo dijo en su intervención inicial, que hay un rol muy importante de la cooperación internacional en ese proceso, ¿no? Y también de bancos como CAF, ¿no? CAF funciona tanto, ¿no? Como un agente que conecta buenas ideas y buenas prácticas, ¿no? A través de elaboración de productos de conocimiento, policy briefs, reportes, y ahí tenemos una lista bastante ya grande, ¿no? de documentos y conocimiento producido para ese tema relacionado a la agenda GovTech, relacionado a las estrategias al uso estratégico de datos en el contexto de ciudades y varios otros temas, ¿no? Pero también organizando y participando de esos foros de debate que permiten la diseminación de esas buenas prácticas, ¿no? Y también algo un poco más relacionado a lo que es el ADN de un banco de desarrollo, ¿no? Que es un agente financiador al final, que permite el apoyo al despliegue, ¿no? De proyectos mayores de transformación digital, que conllevan temas de infraestructura de conectividad, pero que también entienden desde el punto de vista del conocimiento que genera, que es importante tener la construcción también de infraestructuras de datos a partir de sus servidores, de todo el hardware necesario, pero también del software y los procesos que conllevan un impacto adecuado de toda esa agenda, ¿no? Y además, y que por supuesto también el diseño de servicios digitales, eso es una cosa que CAF también puede financiar en el marco de sus operaciones. Pero además de eso, CAF también, ¿no? Y los bancos de desarrollo en general también tienen mucho afán en apoyar pilotos innovadores a través de cooperaciones técnicas, ¿no? En trabajar en lo que es las agendas de la frontera de conocimiento, justamente para poder apoyar lo que es la creación de esas buenas prácticas que nos interesa muchísimo también diseminarlas, ¿no? Y por fin, simplemente para mencionarle un tercer aspecto crítico que me parece que es necesario mencionar para el tema de uso de tecnologías y en el contexto del desarrollo económico local, ¿no? Que es tener mecanismos claros para poner en marcha esas soluciones. Y ahí me refiero específicamente al tema de compra pública para innovación, ¿no? Porque si bien hay varias iniciativas también en la región que me parecen súper interesantes, que surgen de los laboratorios de innovación que están en varias ciudades hoy día, no apenas de América Latina, sino que del mundo, hay todavía una realidad muy presente que es lo que llamamos en inglés de death by the pilot, ¿no? Que hay varios pilotos súper interesantes, varios pilotos muy innovadores, pero que al final no logran generar un impacto concreto en toda la extensión del territorio porque efectivamente no tienen la capacidad de escalarse. Y el escalamiento de esas soluciones pasa necesariamente por el desarrollo de compras públicas de innovación, ¿no? Que estén perfectamente alineados específicamente al tema de la legislación. Y ahí digo otro tema muy importante, a los órganos de control que hacen efectivamente su trabajo muy legítimo, ¿no? Hay que decir, en temas relacionados a toda la accountability que tiene que tener el gobierno. Y ahí, aquí en la región ya tenemos ejemplos bastante interesantes, ¿no? En Brasil hay todo un trabajo realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas a nivel nacional que cuenta con un laboratorio de innovación para diseminar, por ejemplo, las prácticas de encomiendas tecnológicas que llamamos acá en Brasil para compra pública para innovación. Y más recién vamos a empezar un trabajo con Bogotá en apoyarles en una jornada de compra pública para innovación del distrito, donde vamos a poder identificar tanto los cuellos de botella en procesos de compra pública para innovación, como también la propuesta de una estrategia factible de escalamiento de soluciones.
Paro por aquí, por este momento, dejo un poco más de espacio a los colegas para contribuir y muy pendiente para el siguiente de la discusión. Gracias. Gracias, Marcelo. Súper interesante lo que decís. Sabemos que CAF es un repositorio de conocimiento y de buenas prácticas a seguir, así que gracias por tus palabras. Voy a pasarle la palabra ahora al próximo participante, Ike van Emeren. Ike es jefe de la sección de tecnología pública de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. Dirige el programa Tecnología Pública de Ámsterdam, cuyo objetivo es hacer que las nuevas tecnologías estén al servicio de todos los ciudadanos. El programa Tecnología Pública estudia el impacto de las nuevas tecnologías en la ciudad y experimenta sobre cómo éstas pueden contribuir al desarrollo local. Ike además es responsable de una gran variedad de proyectos innovadores en el espacio público, las infraestructuras y la propia organización gubernamental. Por ejemplo, ha trabajado en proyectos de soberanía de datos en Ámsterdam, la puesta en marcha de la estrategia de inteligencia artificial de Ámsterdam y la agenda sobre inteligencia artificial. Es activo también en el ámbito de los derechos digitales como uno de los iniciadores de la coalición de ciudades por los derechos digitales, así que Ike, when you're ready, the stage is yours. Thank you very much. Thank you for your kind introduction. Thank you for having me here. I'm sharing some slides now because Estoy aquí ahora por compartir algunas de mis diapositivas porque creo que nos ayuda también para que ustedes puedan leer algunas cosas en su propio idioma, si bien mi español es bastante malo, así que confío en el trabajo de los intérpretes. Estoy aquí por el trabajo que he realizado en la ciudad de Ámsterdam, pero también por lo que he hecho en la Coalición de Ciudades para Derechos Digitales, que es una red de ciudades. Y como también decía anteriormente Marcelo y otros de los disertantes anteriores, voy también a compartir entonces ahora dos temas. Uno de ellos es el objetivo y la ambición de las ciudades para defender los derechos digitales, y por otro lado es el marco que utiliza la ciudad de Ámsterdam particularmente. Los derechos digitales no están garantizados para todos. No se puede esperar que el entorno digital sea seguro para todos. No es así. Aparentemente, no todas las personas tienen acceso a Internet. Y esto es algo que en realidad se está expandiendo de una forma muy rápida. Y creo que es importante que como ciudades nos mantengamos juntos porque hoy en día por ejemplo, en el caso del COVID, no es lo mismo cuando hablamos de sostenibilidad o desarrollo local. ¿Cómo podemos asegurarnos y confiar en los académicos todo nuestro conocimiento? ¿O cómo aseguramos que todas las voces de nuestra comunidad se escuchen? Aquí es donde las ciudades tienen varios papeles. Uno de ellos es ser la voz de los ciudadanos, asegurándose de que, bueno, como cada gobierno y también, bueno, estos son actores muy importantes que colaboran con nuestra asociación. Y creo que esto nos ayuda y es algo que debemos atender todos juntos, un problema del que tenemos que ocuparnos todos juntos. Esta es una coalición de nivel global. ¿De qué se trata y cuál es la voz que se debe escuchar? Por un lado, los derechos digitales son la primera parte. Se tratan de innovación,
se trata del acceso a Internet, se trata de alfabetismo digital. Poder acceder a todas las herramientas, asegurarse también de que se cree y se genere dinero sobre los mismos datos que uno está generando. Son muchas palabras, pero en un sentido se trata de que cualquier persona pueda confiar en la tecnología y tener acceso, que pueda comprender de qué se trata y que pueda participar en ella. Les voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos, van a ver que son muchas palabras porque traté de traducir mi presentación, pero en pocas palabras es nuestra iniciativa que desde hace poco tiempo hemos estado implementando, y algunos de estos ejemplos nos han ido ayudando a crear distintas aglomeraciones también desde distintas compañías, utilizando el conocimiento, incorporando el impacto político, la digitalización de los servicios civiles. Es algo con lo que nuestro intendente tiene muy en consideración. Muchos están hablando sobre lo que no es justo en cuanto a la inteligencia artificial. Y por eso también hay distintas iniciativas que se han iniciado. Algunos detalles, esto no fue traducido, pero durante la pandemia de la COVID-19, que se expandió muy, muy rápido, muchos dueños de tiendas y otros también pertenecientes a empresas más grandes nos dijeron: miren, en esta instancia no tenemos la forma de crear grandes departamentos de logística. Entonces, muchos también mercados locales no tenían la posibilidad de enfrentar a otros grandes como Amazon o otras tiendas nacionales mucho más grandes. Y en pocos meses se fueron vaciando las tiendas, los mercados. Y esto realmente nos mostró que el papel que tiene el gobierno nos debería forzar a asegurarnos que esto fuera justo para todas las compañías, para todos los individuos. Es algo en lo que hemos estado trabajando y es algo en lo que alrededor también hemos creado muchas regulaciones y normativas que regularan un poco el mercado de datos. Lo intentamos también porque era necesario brindar acceso a Internet, pero también ayudar a las compañías a resolver estos problemas. Y si no lo hacíamos, no era posible brindar acceso a todas las personas a Internet. Y realmente la situación de COVID ayudó a que Ámsterdam y también otras ciudades tomaran la cabeza para encabezar esta transformación hacia el mundo digital, sobre todo también los espacios públicos. Algo que me gustaría destacar, que no sé si recuerdan, tiene que ver con cómo se repensaron ciertos espacios digitales públicos. Mucho de esto se terciarizó y se dio también a empresas más grandes. Antes de hablar también un poco de la tecnología y los datos, que es aparte solamente un solo aspecto de la sociedad, fuimos dando cuenta también en esto de que en esto siempre tiene que ser el ser humano quien esté en control de la tecnología.
Aquí, bueno, justo no está la diapositiva que quería mostrar. Pero en estos últimos minutos sí me gustaría compartir con ustedes este concepto que no tiene que ver solamente con transformación digital, sino con nuevas visiones para enfocar y ver cómo desarrollarse en áreas más rurales o en economías locales. Como dice también la introducción de esta sesión, podemos ver distintos modelos y siempre viendo también esto desde una economía, desde una perspectiva económica o digital. Vemos cómo podemos agrupar esto en un enfoque mucho más integral para ver qué es lo más importante. Y definitivamente en esto no tenemos una respuesta definitiva, pero hemos intentado distintas perspectivas a nivel local y regional. Y siempre sabemos que también este es también un modelo en el que la economía circular ha estado activo de distintas formas. Entonces, ¿cómo traducimos esto en estrategias que nos permitan reutilizar productos? También si pensamos en la huella de carbono, los centros de datos que tenemos, cómo son afectados por esto, cómo afectan también el ambiente. En estas imágenes vemos cómo podemos incorporar distintas perspectivas. De esta manera podremos tomar control de las compañías desde el gobierno local y, por segundo lugar, no tenemos que esperar. Podemos liderar algo y en algunos temas, desde mi profesión, que es la infraestructura tecnológica, el hardware, etcétera. Desde su perspectiva, en la sesión, no todo tiene que ver con la tecnología, sino también de generar esta economía circular. Y por este motivo, es impresionante cómo podemos ponderar todas estas instancias. Me gustaría decir algo más en esta introducción. Y bueno, por ahora lo dejo ahí. Le paso la palabra a Gustavo. Gracias, Ike. Gracias, Ike. Muy interesantes los proyectos que están llevando adelante allí en Ámsterdam, así que hay que compatibilizar, como decías, un poco la tecnología con el tema de los procesos de gobierno, ¿no? Es un gran desafío. Así que bueno, vamos a pasar al cuarto panelista de la mesa redonda y de este primer bloque. Les quiero presentar a Juan Francisco Delgado Morales. Juan Francisco es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Europea de Innovación INTEC y senador de la Unión Europea del World Business Angel Investment Forum, asociado al G20 para áreas de inclusión. Ha sido también CEO and founder de Digital Intelligence y de Global In-Devices. Es psicólogo de formación, activo usuario de los foros de TICS, Innovación Social y Nuevo Liderazgo Ciudadano. Fue además director del Máster de Innovación Social de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue elegido en 2010 presidente de la Asociación Española de Redes de Telecentros y reelegido como miembro del Board de Telecentros de Europa. Fue también miembro del Consejo Europeo del Living Lab y es uno de los expertos de la Comisión Europea, experto del World Bank en temas de innovación social, emprendedor en Silicon Valley y profesor del Máster de Accesibilidad y Smart Cities. Juan Francisco, si me escuchás, tu turno cuando gustes. Ahora, hola, gracias por haberme dado permiso para poder conectarme, que no podía darle al micrófono. Muchas gracias, Gustavo, por su introducción
y gracias también a Leire y a mis predecesores, a Marcelo, por vuestra intervención, porque yo creo que ha dado un panorama distinto desde cada punto de vista. Y quería agradecerle también a Paula, que ha estado ahí pendiente de que todo funcionara, y a Fancy el haberme invitado y haberme dado la oportunidad para participar en este fórum que ya, como ha dicho antes Leire, también pues, he tenido la oportunidad de participar en otras ocasiones, afortunadamente de manera presencial, que ya en España por lo menos estamos empezando a ver. Yo acabo de llegar ahora mismo de otro evento, Madrid Fusión, un evento que ha sido presencial después de muchos eventos virtuales, y ya ha sido masivo. Y esto es un buen síntoma de que están funcionando, un buen síntoma para la humanidad, de que están funcionando las vacunas, y de que en los países donde la vacunación, como es España, está avanzando de manera muy progresiva, esperemos que llegue pronto al resto del mundo y que se puedan dar estas circunstancias de normalidad, ¿no? Así es que gracias por invitarme y por estar aquí, que es un placer, aunque sea virtualmente, poder colaborar con vosotros en este importante evento. Lanzabas tú, Gustavo, al principio una pregunta que yo voy a intentar responderla de manera muy rápida. No voy a contar mi libro, voy a intentar responder a lo que decías, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega la tecnología en el desarrollo sostenible? Preguntabas tú, ¿no? Primero habría que ver qué es el desarrollo sostenible, porque a lo mejor no todos entendemos el desarrollo sostenible igual. Porque dadas las circunstancias que además nos ha dejado la pandemia, el desarrollo sostenible pasa también por redimensionar económicamente muchas cosas que pensábamos antes de la pandemia que eran de una determinada manera y que ahora pues seguramente son de otra. Por ejemplo, el desarrollo de la transformación digital en el mundo. Pues ya se sabe que hemos avanzado prácticamente en 6 meses lo que hubiéramos avanzado en un momento normal, entre comillas lo de normal, 10 años. Es decir, que se ha avanzado en todos los campos, se ha avanzado enormemente, ¿no? Es decir, que se ha avanzado tanto que ya parece que lo mejor es que tengamos lo que yo acabo de decir antes, relaciones personales, directas y físicas, porque tenemos una sobresaturación que muchos de vosotros viviréis, por ejemplo, en el correo y en los mensajes, de que no os dé tiempo a revisar y llevar al día vuestras respectivas responsabilidades en cuanto al propio correo electrónico o los propios mensajes. Al menos a mí no me da tiempo. Entonces, yo creo que sin ser eso una estadística extrapolable a nivel global, pero creo que todos tenemos una sobresaturación en nuestras bandejas de entrada, que implica sin duda que hemos prácticamente digitalizado todas las relaciones sociales, laborales, económicas y personales incluso, ¿no? Y esto genera pues una saturación. Pero centrándome en la pregunta que decías, yo creo que hay 3 cuestiones que son importantes que tienen que ver con el uso de la tecnología para el desarrollo sostenible, suponiendo que hay un consenso para el desarrollo sostenible. Uno, muy importante, fomenta la transparencia. Es decir, que lo que para uno es, por ejemplo, un nivel en cuanto a la reducción de la huella de carbono, eso es medible, cuantificable, y es medible en Brasil, y es medible en Ámsterdam, y es medible en Londres. Es decir, que esa transparencia lo da la tecnología digital que soporta la medición, por ejemplo, para la consecución de la disminución de la huella de carbono. Y esto es un buen síntoma para el desarrollo del mundo. La transparencia, muy importante. Es importante también en el hecho de que esto se puede compartir, como estamos haciendo, ¿no?
Me escucho con eco. No sé si es que alguien tiene el micrófono abierto y vuelvo a tener eco de lo que yo digo. Ahora me escucho bien. Vale. En la transparencia y el poder compartir. Muy importante poder compartir. ¿Por qué? Porque compartiendo aprendemos. Compartiendo somos capaces de cambiar muchas de las cosas que hemos hecho. Y compartiendo también podemos hacer llegar a gente que a lo mejor no tenía posibilidades de aprender, el que pueda cambiar alguna de las cosas que se vienen haciendo. Por ejemplo, cuando estamos compartiendo planes, estamos compartiendo también formas de hacer las cosas. Hemos escuchado el de Leire, hemos escuchado los de Marcelo, hemos escuchado el de Ike. Son planes que estamos compartiendo para que otra gente haga con buenas prácticas. Si no lo hiciéramos así, con tecnología digital, sería muy difícil. Obviamente, eso hay que hacerlo también con transparencia, es decir, luego Leire, Marcelo y Ike tendrán que compartir los indicadores que hagan posible el que los demás puedan llegar o puedan proponerse llegar a esos objetivos que están marcando con las políticas que están poniendo en primer plano. Y luego viene la parte más importante y lo que es sustancialmente diferente en la época en la que estamos, que es la aceleración de los procesos. La aceleración, tú lo has mencionado, Gustavo, al principio. La aceleración de los procesos es algo que además no es solo un concepto, no es solo un matiz, es algo que con la llegada de la inteligencia artificial y la llegada, por ejemplo, de la programación cuántica está cambiando absolutamente, no todo, sino que lo está cambiando de manera muy acelerada. Y los cambios que podían ser ahora con el COVID en una transición digital a herramientas sencillas como las que estamos utilizando ahora en esta videoconferencia, los cambios con inteligencia artificial pueden multiplicarse por 100, por 200, por 3000 de manera exponencial. ¿Por qué? Porque los sistemas aprenden, los sistemas almacenan los datos, los sistemas los procesan y van muy por delante de lo que la propia evolución social y comunitaria va generando. Por eso creo que cada vez, y saco una cosa aprovechando que la mayoría de los que estáis aquí sois de la administración pública, para decir esto os digo que yo he estado 30 años en la administración pública y soy funcionario público, es decir, que sé de lo que hablo, ¿vale? Y lo sé bastante y he tenido puestos de responsabilidad desde abajo hasta arriba, ¿vale? Hay un gap entre lo que se dice y lo que se hace. Y con la inteligencia artificial y el papel que la administración juega en la actualidad, corremos el riesgo de que cada vez se diferencie más la realidad ciudadana de la administración pública o de las políticas públicas y haya un escalón cada vez mayor. ¿Dónde pondría yo el acento en esto? Yo creo que la administración pública no tiene que hacer políticas de desarrollo económico, no tiene que hacer políticas de innovación, tiene que hacer políticas de innovación interna, que ya con eso lleva bastante. Tiene que centrarse en prestar servicios públicos de calidad relacionados con la salud y sobre todo con la educación. Muy importante en este momento donde la inteligencia artificial está llenando nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta, el papel de la educación pública en todo esto, para la socialización de los aspectos que la inteligencia artificial está poniendo en la vida, porque nosotros no sabemos que ya en nuestra vida está actuando la inteligencia artificial de una manera natural que casi no nos damos cuenta, pero lo que nosotros estamos hablando hoy aquí lo están analizando en Zoom, un sistema de inteligencia artificial que saca categorías de los diálogos que hace que sepa de qué se está hablando aquí. El sistema está interpretando sobre qué se va a hablar en el futuro por nuestras propias conversaciones. Esto que puede dar miedo, que puede parecer fantasía, es una realidad absoluta. Fijaros si esta realidad que yendo a la situación actual que tenemos,
según la OCDE y según el G20, por ejemplo, los empleos que se van a perder en los próximos 8 años, solo 8 años, son 76 millones de empleos en trabajos que son meramente repetitivos, muchos de ellos en la administración pública, muchos de ellos. Pero, por contra, nosotros decimos que se van a generar 133 millones de empleos en el mismo tiempo. 133 millones de empleos que nada tienen que ver con los 77 que se pierden. ¿Por qué? Porque los 77 son repetitivos. Por ejemplo, en la administración, de hacer un expediente, de cumplimentarlo, de que cumpla todos los procesos. Eso es algo que no aporta valor a la sociedad. Se hace de manera automática, lo hace la inteligencia artificial de manera automática. No necesitamos gente que esté visando esos procesos. Entonces, la educación es fundamental para eso, para crear nuevos retos y nuevas oportunidades a la gente más joven que le vaya enseñando cuál es, digamos, su futuro. Por contra, por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿alguien piensa que hemos dejado atrás los problemas éticos y filosóficos de la sociedad? Todo lo contrario. Los filósofos son seguramente uno de los que más tendrán que decir en la nueva sociedad, en la aplicación de la inteligencia artificial, en la priorización de elementos que tienen que ver, pues como en un coche autónomo, donde se van a desaparecer miles de profesiones relacionadas con, por ejemplo, con el transporte y la movilidad, pero en cambio tendrán que decidir un coche autónomo, por ejemplo, si tiene un obstáculo, si tiene un accidente, si tiene que tomar una decisión en décimas de segundo, hacia dónde toma la decisión y en función de qué. Tiene que atropellar a 2 personas y no puede hacer otra cosa que atropellarla, ¿a quién atropella? ¿A dónde echa? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿Al centro? Y todo eso son problemas que hay que resolver con las nuevas profesiones que implican pensar, que implican entrar en problemas complejos, que implican problemas éticos relacionados con la humanidad. Y esto tiene que ver con la educación. Y ahí la administración tiene un papel importante, muy importante. ¿Por qué? Pues porque en el año 2035, que es a la vuelta de la esquina, 15 años vista, el 50% de toda la fuerza laboral va a cambiar. Es decir, que nadie va a mantener, uno de cada 2 empleos van a ser nuevos. Nuevos, completamente nuevos. Y van a desaparecer los demás. Entonces, ese va a ser, a mi juicio, el cambio más grande que va a experimentar la humanidad en su historia. ¿Vale? Estamos ante el cambio más grande que vamos a experimentar. Y la administración pública tiene que ser consciente de ello, muy consciente de que eso va por ese camino. Y hay que anticiparse a ese cambio. ¿Quién se está anticipando ese cambio? La empresa privada. ¿Quién? Pues la empresa americana y la empresa china, con algo muy sencillo que vosotros entenderéis. China y Estados Unidos están compitiendo por la inteligencia artificial. La guerra con Huawei de la época anterior americana estaba claramente enfocada en ese camino. ¿Por qué? Porque hoy en día, algunos habéis oído decir, los datos son el petróleo del siglo XXI. No, los datos son el combustible de la inteligencia artificial. El combustible de la inteligencia artificial. Esa es la definición mejor que podemos hacer de los datos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que China, con el número de habitantes que tiene, es una fuente de datos impresionante para desarrollar la inteligencia artificial. Estados Unidos también, porque Estados Unidos tiene más conocimiento en el desarrollo del software para poder hacer esa herramienta, pero ellos tienen más datos. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí la administración pública, a mi juicio? No se le pueden poner puertas al campo, como se intenta. Ponerle puertas al campo no funciona aquí, porque si tú no lo haces, lo va a hacer otro, ¿vale? Entonces, la tecnología es un acelerador
y es un acelerador tan importante que cualquiera lo puede entender, como por ejemplo cuando llegó el coche en Nueva York, ¿vale? Cuando llegaron los primeros coches, Ford fabricó los primeros coches y los puso en la Quinta Avenida en Nueva York, al lado del Central Park, donde iban los coches de caballos, y se le manifestaban allí pues todos los cocheros, todos los fabricantes de carros, todos los que le hacían las herraduras a los caballos, etcétera, etcétera, porque perdían su empleo. Y eso era un monstruo, ¿no? Lo que estaba llegando, un coche, ¿no? Fijaros que en esa transición, desde que se quitaron los caballos hasta que llegó el coche y el coche inundó Nueva York, pasaron aproximadamente 30 años, de 30 y 40 años aproximadamente. ¿Cuánto va a pasar hoy entre que la inteligencia artificial ocupe absolutamente todas nuestras vidas? Porque ya cuando usamos Siri, cuando hablamos a veces con las líneas aéreas, con el WhatsApp, cuando hablamos con cualquier compañía, ya tienen un robot que es quien contesta. No es nadie humano. Google, cuando hacemos una búsqueda, es inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo va a pasar ya entre que la inteligencia artificial ocupe toda nuestra actividad económica? Pues muy poco. Ese cambio se va a dar en muy poco tiempo, en meses, en 5 años como mucho, en 3 años, lo más probable. Depende un poco de nosotros lo que seamos capaces de hacer. Y ahí la administración o se adelanta o la realidad la adelanta y pasan cosas como las que estamos viendo, que crea un gap todavía mayor entre lo que pasa en la sociedad y lo que la administración es capaz de adelantar, ¿no? Como polémica. Juan Francisco, has cerrado con una polémica, ¿eh? ¿Me escucha Juan Francisco? Sí. No, que has justo cerrado tu participación con con una polémica o algo que nos deja pensando. Así que bienvenido. Bienvenido y gracias por tu tiempo, Juan Francisco. Ahora, si les parece, ahí estábamos avisando que si alguien tiene alguna pregunta, alguien en la sala quiere realizar alguna consulta, es el momento para los panelistas. Si no tienen por ahora una consulta, yo tengo algunas anotadas que no voy a perder la oportunidad de hacerlas. Así alguno se va animando y va pensando en alguna luego. Yo, que tome el guante, el que tome la pregunta, el que quiera, pero digamos, mi consulta, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál considera que es el principal obstáculo a la hora de desarrollar soluciones tecnológicas de alto impacto en el territorio? ¿Trabas normativas, mala priorización de agenda del gobierno local, falta de coordinación entre academia o ciencia, empresa y gobierno, o falta de capital de riesgo? Sé que puede tener componentes de todas ellas, pero bueno, el que se anime a responder o a dar alguna idea. Yo, si me dejáis, sigo. Pero, no, yo creo que, a ver, hay cosas importantes que creo que los que estamos aquí todos tenemos claro, y es que tiene que haber un pacto público-privado, tiene que pactarse igual que hubo un pacto cuando hubo la revolución industrial, tiene que haber un nuevo pacto social, sin duda. Y ese pacto social pasa por poner encima de la mesa pues todas estas cosas. Y tiene que ser un pacto social, desde luego, desde el punto de vista de hacia dónde va el ser humano. Por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, sin salirnos de ese tema, ¿no? Que es un tema que me encanta, ¿no? Por ejemplo, se ha creado una asociación de empresarios tecnológicos que quieren ponerle freno al desarrollo de la inteligencia artificial sin frenos, por así decirlo, porque dicen que es como un vehículo a toda velocidad que no le han puesto freno, que solo lleva
una aceleración, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber cada vez más contrapesos sociales para establecer un nuevo pacto por el uso de la tecnología, sobre todo pensando en cómo es el ser humano, ¿no? Vosotros habréis visto que no dejan de aparecer series en Netflix y en otras plataformas, ya cada vez más pintando una realidad de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto está al alcance de la mano, es decir, que los robots van a ocupar nuestra vida es algo ya que es bien sabido, ¿no? Entonces, si esto no lo hacemos como lo ha hecho la humanidad siempre, pactando esa situación, pues yo creo que no llegaremos a ningún sitio, porque, en fin, trabas normativas yo creo que no hay. Además, si hay trabas normativas, por ejemplo, en España, nadie las va a encontrar, no sé, en Finlandia, por poner un ejemplo, o no las va a encontrar en Singapur, porque hoy en día Internet, a pesar de algunos gobiernos, no tiene fronteras. Mala priorización de la agenda del gobierno local. Yo creo que los gobiernos locales francamente hacen lo que pueden. Aquí quien tiene que ponerse las pilas son los gobiernos nacionales y las organizaciones supranacionales, que habría que eliminar a muchos burócratas que hay por ahí, ¿vale? Para que no pasara lo que está pasando, por ejemplo, ha pasado con la pandemia. Falta de coordinación, academia, ciencia y empresa, sí. Ahí creo que tiene que haber mucha más unión entre la investigación y la empresa, por supuesto. Y falta de capital. El capital va donde ve rentabilidad. Y aquí hay rentabilidad. Entonces, por ejemplo, para el desarrollo sostenible, para la transición ecológica, para la revolución verde, hay mucho capital disponible. Nos faltan quizá proyectos que sean capaces de desarrollar todo el capital que hay disponible para eso, ¿no? Porque, en fin, todos tenemos interés en bajar el número, en cumplir los acuerdos de París o en lo de la conferencia del COP25, ¿no? Y todos tenemos mucho interés en que eso se cumpla porque al fin y al cabo es nuestro futuro, ¿no? O el futuro de nuestros hijos. Y hay mucho dinero disponible para eso. Y quizá esa colaboración público-privada ahí sería esencial, ¿no? Sí, yo ahí agrego, Juan Francisco, que, por ejemplo, las experiencias que comentaba Ike en Ámsterdam o que se desarrollan en otras ciudades de pilotos rápidos a bajo costo para testear proyectos, es una muy buena forma para después escalarlos, también lo decía Marcelo. No querer hacer tal vez el gran megaproyecto, sino probar tecnologías, probar procesos, probar soluciones que le sirvan a la gente finalmente, que era lo que vos apuntabas también. Buenos servicios rápidos y eficientes. Yo quizás por entrar en la provocación o en la polemización de Juan Francisco, ¿no? Bueno, qué duda cabe, no voy a cuestionar nada de lo que ha dicho, faltaría más, pero por responder también, Gustavo, también hace 30 años decíamos que ahora íbamos a estar todos en la Luna y todavía no acabamos de ir a la Luna. Todos pensábamos, y has dicho, ¿no? Los robots, y todavía no vivimos en él cada vez. Es decir, no estoy minusvalorando, y esto va a una velocidad muchísimo mayor, cada vez exponencial, por eso hablamos de transformación. Pero yo creo, para mí, el gran driver de nuestra transformación digital es la ciudadanía. Y me remito a lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años, en los últimos meses, por la pandemia, los ciudadanos y ciudadanas nos hemos acostumbrado a hacer muchísimas cosas de una manera digital, que no es necesariamente la transformación digital, pero de una manera digital que muchas de nosotros y nosotras hace 15 meses ni se nos ocurría hacer. Y como administración, y ahora te hablo como administración, Juan Francisco, yo creo que la administración, si ahora tenemos la transformación digital, todas las administraciones como número uno o una de nuestras prioridades en la agenda pública, es porque sentimos esa presión de la ciudadanía, que igual hace 3, 2 años, 5 años no sentíamos. Un ejemplo tonto, ¿no? Yo creo que en muchas partes
entendíamos que para hacer trámites administrativos, si te cambiabas de casa o lo que fuera, pues tenías que cogerte una mañana para hacer papeles, ¿no? Hoy en día la ciudadanía ya no te permite eso. La ciudadanía ya, si le dices que tiene que ir al padrón, a esto, lo otro, ya no le gusta, ¿no? Y pasa con la ciudadanía, nos está pidiendo a las administraciones que lo hagamos todo. No sé si todavía, y ahí voy al segundo punto, no sé si todavía entiende muy bien la diferencia entre telemático y digital, que no es lo mismo. No es lo mismo hacerlo todo tecleando que, y ahí voy a la segunda parte, que tus datos, que tú generes datos, generes información digitalmente, que no es lo mismo que rellenar cuestionarios. Yo creo que la parte de rellenar cuestionarios ya la tenemos bastante interiorizada, pero ahora nos falta la parte de generar esos datos de la parte de la digitalización. Y tanto Marcelo, Gustavo, Eik y Juan Francisco, todos habéis hablado de la importancia de los datos, y eso es algo también donde yo creo que los gobiernos tenemos un gran rol de sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que supone ese riesgo en el uso de los datos. Porque hoy es el día en que todavía no le vemos ningún peligro a mandar nuestro DNI por WhatsApp a un amigo para que nos haga alguna gestión. Y con lo que sabemos de los datos, ya no digo por supuesto aceptar cookies cada vez que entramos en algo, es decir, si queremos comprar algo por Amazon, no tenemos ningún problema, yo no soy para nada anti-Amazon, pero lo que quiero decir es, no tenemos ningún problema en aceptar que se utilicen nuestros datos, pero luego, y antes hablabas de la administración, pero luego, si es verdad que la administración, ahí tenemos una dificultad, no sé si trabas o no sé si autotrabas que nos ponemos también muchas veces a la hora de, y la propia ciudadanía no le gusta tanto que la administración, que nosotros las administraciones tengamos los datos, ¿no? Entonces, para mí, el gran rol que tenemos las administraciones junto con esa colaboración público-privada que también mencionabas, es el hacer entender a la ciudadanía que la propiedad de la información es suya. Y nosotros, administraciones, nosotros, empresas, cogemos esa información, pero la información es suya. La ciudadanía todavía se cree que mis datos bancarios son del banco. Y no, mis datos bancarios son míos, que mi declaración de la renta es de Hacienda. No, mi declaración de la renta es mía, o mi papel de un seguro es mío, y yo veré a quién, o si estoy separada o no separada, yo veré con quién lo comparto y con quién no lo comparto. Mientras que todavía estamos en esa fase, y muchas organizaciones también en esa fase, de creer que la propiedad de los datos es nuestra y que nosotros generamos todos esos datos con diferentes métodos, sistemas, y nosotros somos los que cedemos esos datos a la ciudadanía. Yo creo que el empoderamiento de la ciudadanía en lo que representan los datos y cómo eso va a cambiar, está cambiando la relación con nosotros como administraciones, yo hablo como administración, por supuesto también con todo el mundo privado. Creo que eso es no sé si uno de los obstáculos, Gustavo, pero creo que es uno de los retos para de verdad entender la digitalización en su justa medida y, yendo a la primera de tus preguntas o de tus desafiantes retos, y también para entender mucho mejor o para minimizar los riesgos de esa desigualdad digital que puede existir. Y por supuesto que hay otros muchos focos, ¿no? Pero yo ahí sí pondría el foco en ese cambio de mentalidad de la propiedad del dato en la ciudadanía. Bien. Perfecto, Leire, gracias. Gracias por compartir. Ike, si querías comentar algo. ¿Me escuchás, Ike? Yes, I can hear you. Yes, sorry, just short delay. Go ahead. Creo que uno de los principales puntos, que esto ya se dijo, pero sobre la soberanía, el hecho de que uno pueda pensar sobre las decisiones que quiere tomar y de hecho tener la oportunidad de hacerlo, y por supuesto estar conectado con un mundo con el cual es difícil realizarlo, pero no estamos en la luna todavía, ninguno de nosotros, pero en pocos años todos vamos a estar usando las mismas herramientas digitales, Zoom, porque tampoco hubo alternativa. Entonces tenemos que hablar porque la pregunta es sobre normativas, sobre fondos y normativas, pero también sobre qué rol podemos tomar nosotros
los aspectos políticos. Si queremos esta soberanía, que lo digital no es simplemente una cosa, es también cómo estamos viviendo juntos, nuestra calidad de vida. Y también se trata de cómo se financian todas estas soluciones. Entonces, tal vez podemos convertirnos en compradores líderes como gobiernos locales y tener una alternativa. Por ejemplo, WhatsApp no se trata solamente de estar en contra de Amazon, sino de poder elegir y cambiar. Un ejemplo que tenemos en Ámsterdam es que algunas empresas como Google no saben tanto sobre la calidad de nuestras calles como nosotros, porque siempre el auto de Google está manejando por toda la ciudad, conduciendo por toda la ciudad. Y esto es un presupuesto que nosotros no tenemos para gastar. Es algo nuevo. Entonces, son una o dos cosas que podemos hacer, tener una perspectiva política sobre esta soberanía y también tener en cuenta que todas estas herramientas no son gratuitas. Es necesario que el gobierno también invierta para crear esos datos y que no dependa en otras organizaciones, como también pasa en muchísimas otras ciudades que se han detenido. Y eso es algo que un poco me asusta, sinceramente. Creo que es importante resolverlo. Eso creo que es la respuesta, Marcelo. Le doy la palabra a Marcelo, si me aguardás un segundo, le doy la palabra a Sara Hoeflich, que también levantó la mano. Sara, ¿me escuchás? Después voy con vos, Marcelo. Estás muteada, Sara. No te escuchamos. Ahí. No. No te escuchamos, Sara. ¿Ahora escucháis? Ahí sí, muchas gracias. Adelante, Sara. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad ya Leira tomó el punto que iba a decir. Yo creo que el tema hoy, una participante en otra sesión dijo, la infraestructura digital es como el tren del siglo XIX. Cuando hicimos trenes en Argentina, conectábamos el territorio y ahora tenemos que conectar todo el territorio otra vez. Y es un buen comparativo también porque yo creo que en los ejemplos en particular de Ámsterdam se ve que si ese tren es hecho por un privado y es una política privatizada que dice yo tengo un tren, te lo vendo y vamos, obviamente todos nos podemos imaginar cómo irían esos trenes y lo podemos vivir. Yo hablo aquí desde CGLU de España, donde hemos vivido, por ejemplo, el tren y en Europa, que cuando es muy privatizado, el desarrollo del territorio que sigue es absolutamente exclusivo. Entonces, me parece que esa parte de tener atención en la política con una perspectiva pública es la clave y creo que ahí Ike y Leira en cada uno en su parte, Leira por la parte de las infraestructuras y Ike por la parte de uso de datos de protección, son muy cercanos y eso es un poco el tema que creo que tenemos que aquí enfatizar. Y ahí para mí sería la pregunta a los participantes, porque hemos hecho ya un taller aquí en ese foro con el Donut de Ámsterdam y realmente es muy inspirador para ciudades argentinos en concretos y uruguayos. Es inspirador de pensar de esta forma porque la clave es de unir las diferentes perspectivas en una política, ¿no? Entonces ahí sería mi pregunta, ¿cuáles serían las piezas que uno aprende del otro teniendo este bonito panel con ciudades y actores de diferentes regiones? Gracias.
Gracias, Sara, por esas ideas. Totalmente de acuerdo con que el tema cooperación y no reinventar la rueda, como decimos en Argentina, es sumamente importante. Aprender de lo que se hizo en otros lados y fue efectivo. Marcelo, ¿me escuchás? Te paso Sí, el te escucho. micrófono. Gracias. No, quería hacer simplemente una colaboración muy puntual, ¿no? Y a partir de una perspectiva de la experiencia que tenemos al trabajar con varios gobiernos de América Latina, algunos que tienen el tema de la transformación digital como su prioridad número 1 y otros que tienen como su prioridad número 2, 3 o 4, ¿no? Uno es que estamos hablando de un universo de hecho muy heterogéneo, ¿no? O sea, tenemos ciudades como Ámsterdam, como varias ciudades en España, por ejemplo, y varias ciudades en Latinoamérica también, como Córdoba, que tienen eso, el tema de la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías para su desarrollo como un eje, ¿no? Y ahí hacen todos los esfuerzos para habilitarse a usar y encuentran varios cuellos de botella, por supuesto, también. Pero hay también ahí todo un universo muy grande de ciudades que dan sus primeros pasos, ¿no? en esa dirección. Y ahí creo que sigue habiendo como una disputa de agendas, ¿no? Dentro de las secretarías y departamentos a nivel del gobierno local, ¿no? La tecnología es una agenda además de las otras al final, lo que me parece una idea equivocada en el sentido que es un instrumento para promoción del cambio, pero la realidad de las cosas en varios de los gobiernos es que es una agenda adicional, ¿no? La idea de que la tecnología y la innovación es una herramienta para el cambio no es exactamente una idea que es absolutamente diseminada en el contexto de las administraciones locales de la región, ¿no? Por eso también, y ahí refuerzo un poco tu idea, Gustavo, de la importancia de los laboratorios de innovación y experimentaciones de bajo costo, un poco para convencerle a la gente y diseminar esa idea de que sí, esas nuevas metodologías y nuevas tecnologías pueden habilitar a procesos de cambio muy, muy importantes y generar impacto, ¿no? Sobre el desafío que mencioné de mi presentación de escalar eso, ¿no? O sea, no, tampoco eso es una cosa muy sencilla y de hecho hay todo un tema de capital de riesgo ahí que se menciona, incluso felicito a los colegas de Córdoba en avanzar en lo que es la constitución de lo que es un fondo para ciudades inteligentes, un poco para atender a esa necesidad. Y por fin menciono que, bueno, un poco también relacionado a ese tema del desafío de escalarse, eso es porque también hay muchas veces falta de incentivos a nivel nacional, ¿no? Los gobiernos locales sabemos que tienen una situación fiscal bastante débil, ¿no? Y son muy dependientes de transferencias de los gobiernos centrales para hacer sus inversiones, ¿no? Y por lo tanto también son dependientes de agendas del gobierno nacional y agendas de desarrollo del gobierno nacional. Y muchas veces el tema de la transformación digital también es objeto de una disputa de la agenda a nivel nacional, ¿no? Y ahí me parece que es un desafío adicional que toca debatir, ¿no? En el sentido de que es bastante importante que la promoción del desarrollo económico local pase también por la priorización de esas agendas a nivel nacional. Era eso. Gracias. Yo sí quería, Gustavo, hacer un apunte a lo que acaba de decir Marcelo, sí, claro. que me parece muy interesante. Adelante. Al tema de a la primera reflexión sobre las agendas. Quizás voy a ser un poco muy honesta y también recogiendo los guantes de Juan Francisco. La digitalización, la tecnología son temáticas muy transversales y las administraciones públicas gestionamos muy mal la transversalidad. Qué decir de la Agenda 2030 y los famosos nichos y romper los nichos y demás, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que uno de los, y antes preguntaba Sara, ¿no? De buenas experiencias. Yo cuando estamos intentando ver también cómo abordan otros gobiernos la digitalización o el enfoque tecnológico, y a nosotros también nos pasa, ¿eh? Nosotros no lo tenemos resuelto. No voy a decir que lo tengamos porque no lo tenemos resuelto. Yo misma en mi presentación he hablado de nuestro presupuesto y del presupuesto que está en un montón de áreas de gobierno, ¿no? Porque todavía nos cuesta ver que esto es una temática transversal que no tiene que ver con mi área de competencia. Antes hablaba Juan Francisco, educación ve la digitalización, la economía circular ve la digitalización, qué decir de la justicia, ve la digitalización, y no acabamos de ver un gran proyecto de digitalización del país que luego tiene impacto en... Nosotros sí lo hemos hecho en nuestra estrategia de transformación digital, que es la que brevemente he intentado contarles, pero honestamente el despliegue en todos los ámbitos de aplicación no corresponde a nuestra área de gobierno,
sino que cada uno lo va a desplegar, ¿no? Y quizás nos falta en los gobiernos, sean locales, sean de ciudades, nos falta a veces mecanismos para poder gestionar esa transversalidad. Porque también es verdad que cada vez más temáticas de la función pública son transversales y entonces podemos llegar al sinsentido de tener pues, presidencias de gobierno llenas de transversales, ¿no? Que no gestionan presupuestos, que no gestionan equipos, y la transversalidad llevada al límite también es ingestionable, ¿no? Con lo cual, al final se trata de priorizar, respondiendo a una de tus preguntas, Gustavo, se trata de priorizar, pero también es verdad que las prioridades son tantas y tan acuciantes que depende del foco en que se mire. Pero estoy totalmente de acuerdo de la falta de transversalidad de las agendas o de la falta de gestión de esa transversalidad de las agendas. Buenísimo, Leire, gracias. Juanfran. Has levantado la mano. Ahí ahora, sí. Ahora, sí. No, completamente de acuerdo. Además, le agradezco a Leire, y creo que en nombre de todo el mundo, creo, no que me vaya yo a decir en portavoz, su honestidad reconociendo esto. Lo comparto completamente lo que ha dicho al 100%. Y no me voy a repetir porque creo que ella lo ha descrito perfectamente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuál es el nivel de transformación digital que existe en el mundo en general, en los sectores de actividad económica, vemos que, por ejemplo, el sistema financiero es el que va a la cabeza, ¿vale? Quizá porque sea más fácil, alguien dirá porque es más fácil, pero también el sistema financiero, vemos, si analizamos cada sector, vemos que es muy diferente. No voy a hacer publicidad de una entidad, pero es muy diferente el BBVA, por ejemplo, que lo tiene todo en una aplicación, por ejemplo, al que hace una caja de ahorros, ¿vale? Que a lo mejor vive todavía un poco como mucho en la transferencia electrónica. Es decir, que a pesar de eso, en cada sector, en cada actividad económica, hay muchas diferencias. El sector, por ejemplo, de la agricultura, que yo más conozco de la cadena agroalimentaria, pues está un 5% de las necesidades de transformación digital. Entendiendo por la transformación digital no lo que entiende a lo mejor un político, o un empresario de alto nivel que no sabe lo que es, porque además es de otra generación y no tiene ni idea, porque ese sería otro debate, que es digamos, el reemplazo generacional en las empresas y en la administración, que implicaría un uso natural de la tecnología y de los procesos para conseguir unos objetivos, porque los procesos son para eso. Y claro, la administración tiene que interiorizar el que en el momento que un proceso se cambia, que eso es la transformación digital, y se digitaliza el dato y se digitaliza el objetivo y se digitaliza y se hace transparente lo que se hace. Esto es un cambio que en la administración puede ser revolucionario en ese sentido, tal y como estamos. ¿Por qué? Pues porque, a ver, la administración tiene varios hitos básicos. Primero, el reciclaje de los empleados públicos. Los empleados públicos tiene que haber un gran plan de formación para reciclarlo en la transformación digital. Eso es evidente. No le podemos pedir a la gente que haga cambios si no los formamos para hacer el cambio y que se conviertan en agentes de cambio. Segundo, la modificación del acceso a la función pública. Por lo menos en España se siguen haciendo posiciones que, por muy tipotes que sean, son memorísticas, no se hacen en función de las habilidades, de las actitudes, de todo ese tipo de cosas para acceder, como se hace en cualquier empresa, para acceder y desempeñar mejor la nueva función que tiene que hacer, no la que se hacía en el siglo XIX. Y claro, las resistencias corporativas son tremendas en ese sentido. Nosotros nos encontramos que el núcleo fundamental de los funcionarios públicos relacionados con la secretaría y la intervención en las administraciones públicas son las que más se oponen a ese cambio. ¿Por qué? Pues porque parece que guardan el tarro de las esencias de lo que tiene que ser la gestión de lo público. Evidentemente, un técnico de innovación de un ayuntamiento puede tener más esencia de lo público que un interventor. Lo que pasa es que la corrupción nos ha llevado a maximizar esa cuestión para todo el mundo, ¿no? Pero fijaros que un ejemplo que nos tiene que hacer pensar a todos
es la gestión de los fondos europeos, del plan de recuperación. El plan de recuperación que en Europa van a gestionar las administraciones públicas, sobre todo en los países del sur, donde Italia, España, Francia y Portugal van a ser los grandes beneficiarios de este fondo. España tiene un histórico en los últimos 5 años que ha dejado de gestionar un 60% de fondos europeos que ha tenido que devolver a Europa, porque no ha sido capaz de gestionarlos desde su administración. Esto es un tema gravísimo que indica que los fondos que van a venir, por ejemplo, España, 140.000 millones de euros, a gastar antes del año 2025, significa que la administración pública o cambia eso, o todo el dinero y todo el esfuerzo que se ha hecho para que todos los gobiernos apoyen solidariamente a los países que por el turismo o por cualquier circunstancia más han sufrido la pandemia, no los puedan gastar, con la cantidad de gente que está en el paro, con la cantidad de gente que ha sufrido el desempleo en esa situación, porque la administración pública sea incapaz, porque topemos con los cuellos de botella que hay en la administración. Y esto es algo que se ha vuelto crucial, yo diría capital, esencial en el desarrollo de nuestra sociedad. Excelente, gracias Juanfran. Ike, ¿tenías algo para decirnos? Sí, me inspiró lo que dijo Juan sobre los fondos de recuperación y sobre esta oportunidad para tratar este tema, y creo que por supuesto es uno de los puntos, y creo que sí van a tener que ver los desafíos de los países beneficiarios, pero en toda Europa vamos a tener que pensar estos aspectos, y yo presido esta organización sobre derechos digitales, y por ejemplo en el caso de Estonia y otras ciudades como Milán, Barcelona, estoy pensando ciudades en distintos países, Belgrado también, todas ellas han evolucionado para la inclusión de tecnologías alternativas o tener nuevas infraestructuras, y creo que es una gran oportunidad para trabajar juntos. Pero realmente depende de quién tome la cabeza desde cada ciudad, ya sean los académicos y quienes firmen estos acuerdos para distintas contribuciones. Tenemos que trabajar en esto juntos, y este tipo de proyectos todavía tiene que seguir evolucionando. Podríamos unir todavía más ciudades para que trabajen juntas. Entonces, sí, esto puede ocurrir desde los fondos europeos, pero también desde otros inversionistas, independientemente de quién sea, desde el punto de vista del aporte que hizo Juan. Podemos todavía pensar a un nivel más global. Gracias por compartir esos links que ya los pusimos en el chat, así que excelente. Si les parece, como estamos muy justos de tiempo, hemos consensuado con Paula hacer 2 minutos por cada participante para el cierre, si están de acuerdo. Entonces haríamos 2 minutos Leire, 2 Marcelo, 2 Ike y 2 Juan Francisco, y cerramos la actividad. Leire, si está de acuerdo, te escuchamos. Sí, bueno, quizás no voy a hacer un cierre ordenado, porque yo creo que... No, estuvo muy buena el debate, me encantó. Eso, ha habido más debate y, sí. y bueno, se trata de recapitular lo que ha dicho cada uno, ¿no? Yo igual, de las cosas que se han dicho, igual, bueno, un par de ideas que me parecen importantes y que las tengo que soltar. Ante el comentario también de Juan Francisco, y es verdad, ¿no?, sobre China y Estados Unidos, el avance que tienen, sobre todo en todo lo que es el uso de la inteligencia artificial, y bueno, qué duda cabe que eso es así, ¿no? Pero yo quiero romper una lanza a favor de Europa. Quizás vamos un poquito tarde, pero yo creo que Europa
tiene, y de hecho pues, se está haciendo mucho esfuerzo, Europa tiene que tener su propio modelo. A mí el modelo americano no me gusta, a mí el modelo chino tampoco me gusta. Hoy hablamos de desigualdad, hablamos de derechos y bueno, creo que Europa, como en otras temáticas, por supuesto que mejorables como los derechos humanos, el que no haya guerras, la paz, bueno, creo que es el modelo en el que nosotros nos tenemos que sentir identificados y el que tenemos que defender. Así que yo sí tengo esperanza en que quizás un poco tarde, pero más tarde que Estados Unidos y que China, pero sí creo que Europa podrá y debe tener su propio modelo, ¿no? Y luego un poco para cerrar también todas estas aproximaciones a lo que son las transformaciones en el ámbito digital, a nosotros por lo menos nos preocupa mucho, o bueno, creemos que es importante en el acceso, en la adopción de tecnología, siempre es muy importante que oferta y demanda vayan al mismo ritmo. No quiere decir que vayan a un ritmo lento, pero tenemos, si la oferta va muy avanzada, pero la oferta nunca va a ir muy avanzada si no tiene demanda, y la demanda tampoco va a ser muy avanzada si no hay oferta, ¿no? Entonces yo creo que son dos procesos que se retroalimentan y creo que también desde lo público, que podemos incidir en ambos, en la oferta y la demanda, creo que es importante que lo intentemos hacer a un ritmo pausado o a un ritmo, digamos, que tenga un cierto equilibrio entre oferta y demanda, porque podemos querer escalar, como antes decía Marcelo, y querer ir muy rápido, aunque sea con pequeños proyectos piloto, pero si uno y otro no van acompasados, pues puede ser un éxito, un riesgo, ¿no? O un fracaso. Sin más, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Leira, vos por tu tiempo y tus ideas. Marcelo, ¿te escuchamos? Gustavo, no, antes que nada, bueno, darle las gracias. La verdad, siempre me emociona muchísimo participar de espacios de debate de esa naturaleza. Salgo muy inspirado, ¿no? En trabajar y seguir trabajando con esa agenda, en CAF específicamente, aquí en América Latina, ¿no? Les dejo nada más que 3 mensajes, ¿no? A mí me parece que estamos todos de acuerdo que no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, aquí estamos debatiendo los obstáculos para avanzar y que la decisión por el digital y por el uso de los datos y nuevas tecnologías para el desarrollo local es un imperativo, ¿no? Pero todavía hay que convencer a algunos gobiernos, ¿no? Sobre sus beneficios y la agenda de la agenda de la transformación digital. Y creo que espacios como ese y también todos los productos de conocimiento y diseminación me parecen que pueden ser buenos mecanismos, además, por supuesto, de estas pequeñas innovaciones de bajo costo que ayuden a convencer a la gente que tecnología no es hacerlo complicado necesariamente. A veces es simplemente hacerlo simple de una manera mejor y eso también se llama innovación, ¿no? Finalmente, creo que hay todavía un espacio y una demanda muy importante en lo que es la construcción de estrategias de transformación digital a nivel de la región, ¿no? Si bien varias de las ciudades capitales y grandes ciudades de la región ya tienen esos procesos de transformación digital más o menos estructurados, hay mucho espacio para eso. Y más importante, hay que dedicar esfuerzos, y por lo que Leire mencionó también, eso no es un tema específico de los países en desarrollo, hay que pensar muy bien en cómo ejecutar esas estrategias, ¿no? Y nada más dejarles el mensaje que aquí en CAF seguimos siempre a disposición para ese intercambio de conocimiento y también en colaboración en proyectos varios. Más una vez más, muchas gracias y un saludo a todos. Excelente, Marcelo, gracias. Gracias por participar y la mirada de la CAF siempre complementa las miradas. Ike, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? 2 minutos para el cierre. Pienso que es interesante. Yeah, you can hear me, right? Yes. There's an echo. So yeah, so sorry, the echo was there. Había un eco. No problem. No hay problema, seguiré aunque haya un eco. Considero con lo que la coalición en la digitalización, creo que no debemos olvidarnos de abordar esos temas. Acceso a Internet. Creo que la discusión evolucionó. ¿Cuáles son los obstáculos para avanzar? ¿Qué ciudad queremos convertirnos? ¿En qué ciudad queremos convertirnos? Desde abajo, acceso a Internet, la tecnología.
Y todos tienen que crecer. Y en segundo lugar, y eso es de lo que se trata la mayoría de mi trabajo, que sería la innovación. El siguiente paso, los fondos para recuperación, cómo trabajar desde la base, cómo podemos formar o llegar a ser la ciudad que queremos ser. Si uno quiere comprar una casa, siempre se dirige a un sitio web. Todos los que empiezan nadie empieza buscando un castillo o una casa grande. Pero si uno le pregunta, ¿dónde quieren vivir? Siempre compran algo, una casa como en la que yo vivo, algo intermedio. Pero cuando uno busca, siempre busca esos lugares donde realmente les gustaría estar. ¿Cómo comenzamos una conversación como esta? Todos están equilibrando en acuerdos, etcétera. ¿Cómo se logra llegar a los sueños? Uno de los experimentos de los que estamos trabajando en Ámsterdam, lo que hizo el sitio web, tienen un rastreador en los ojos y aquellas personas que buscan un hogar, ¿qué te gustaría de un castillo? Tal vez una habitación grande, ventanas grandes, espacios verdes, un balcón al costado. Ese mismo sistema y técnica se utiliza para diseñar los barrios. Si utilizamos la interacción con las personas en las calles o nuevas maneras de recuperar datos, se puede obtener qué es lo que las personas realmente quieren. Para mí fue realmente revelador, porque siempre uno tiene que pensar en lo que es posible, pero saber lo que las personas quieren, tenemos un nuevo debate. Y creo que esto es algo que tenemos que agregar en esta conversación como tercera parte en el mundo del TI y la innovación que se acerca en el futuro. Lo que es base es importante, pero también tenemos que empezar a pensar en cuáles son los sueños. Este sitio web captura los sueños de cuáles son los hogares que las personas quieren comprar. Utilizan los datos de las millones de personas que miran estas fotos y genera, cuando uno ve, está en inglés, Funda House is the name, diseñan una casa basados en estos datos. Es increíble. Lo que hacemos con los vecinos y las ciudades es esto. Hablo con muchas personas sobre la digitalización, etcétera. Pero yo sé que muchos de ellos dicen que se les quitó la diversión de esto. En cambio, si tenemos en cuenta los sueños y empezamos a crear a partir de ahí, y de lo que dijo Marcelo y el resto de los disertantes, se trata de darle a las personas el poder para generar. Y creo que son las conclusiones que puedo aportar y que son importantes para mí. Los derechos digitales, pero también diseñar a partir de los sueños, y eso es posible. Gracias, Ike. Gracias, Ike. Están haciendo cosas súper interesantes allí en Ámsterdam. Vemos, hay que profundizar ahora con todos los links que pasaste para ampliar un poco la información. Juan Francisco, ¿me escuchás? Te doy 2 minutitos para el cierre y vamos a ser estrictos, que sé que te gusta hablar, ¿eh? Hola, ahora, ¿no? Sí. Ahí estás, bueno, yo ahí te escuchamos. Gracias y comparto muchas de las cosas que se han dicho, sobre todo esto último también, del empoderamiento ciudadano, pero ojo, eso puede ser un sueño también irrealizable, en el sentido de que hay mucha gente que va por delante y habría que pensárselo. Estoy de acuerdo también con el modelo europeo, pero Europa va demasiado despacio y tiene que acercarse más a los gobiernos locales, por ejemplo, que están mucho más cerca de los ciudadanos. Pero en cualquier caso, la administración y lo que se haga por parte de la empresa y la administración tienen que hacer políticas no invasivas, que no hagan daño al ciudadano y que tampoco sean paternalistas, que la administración a veces tiende a ser muy paternalista también con el ciudadano, como si fuera tonto o no supiera y la verdad estuviera en la administración. Yo creo que sin duda también la copermanencia de la ayuda gubernamental es importante
lo he dicho al principio, como una especie de chispa que enciende el cohete. Pero claro, la administración no puede llevar el cohete y puede aterrizar en la Luna o en Marte o donde sea. No puede ser la que haga todo. Bastante hay que construir la rampa de lanzamiento y hacer que salga el cohete. En tercer lugar, los inversores privados y públicos tienen un punto en común y tienen que ponerse de acuerdo. Hay que consorciar ese desarrollo social público y además es muy importante. Tanto los inversores públicos como los privados necesitan socios locales. Ahí es donde se hacen realmente las políticas públicas, en lo local. Ahí es donde se llega al ciudadano. Decía de diseñar las casas. Hay que diseñar también las ciudades. Una ciudad es muy diferente. Ámsterdam es muy diferente de muchas ciudades que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque sus ayuntamientos, los urbanistas, han diseñado una ciudad muy pensada para las personas, muy pensada para las personas y muy pensada para el futuro. Y pues esto es algo esencial y es un trabajo que hay que hacer. Y claro, para las empresas y para lo público que fomentan esas políticas públicas, se tienen que fomentar oportunidades de negocio ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque, joder, los objetivos de desarrollo sostenible han puesto de acuerdo a 192 países en el mundo, hace muy poco. 192 países que se han puesto de acuerdo en conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que hacerlo en los demás. Es una experiencia de una buena práctica internacional que tenemos que conseguir, porque está dando origen a muchas buenas políticas que se hacen desde lo público. Y además, las empresas y la administración deben poner medios también muy importantes, medios para cooperar, especialmente recursos humanos y tecnológicos, ¿no? A más desarrollo local, más negocios. Las empresas van a tener un enfoque más social y eso siempre va a ser bueno para todos, ¿vale? Buenísimo, coincido con lo que decís, Juan Francisco. Excelente, bueno. Vamos a cerrar la actividad. Yo, sinceramente, fue un placer conocerlos. Les propongo que sigamos en contacto vía redes sociales, vía mail. Me encantó el debate que se dio, me encantó el intercambio. Así que agradecerle a los 4 participantes. Agradecerte, Paula, por toda la coordinación previa, impecable también. Agradecer a la organización y bueno, nos vemos en otro espacio o virtual o como dijo Juan Francisco, mejor real, ¿no? Gracias, Sara, también. Gracias, Paula. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Paula. Adiós.